Bienvenidos inversores y futuros inversores. ¿Ya saben cómo analizar fundamentalmente un proyecto? ¿Qué es lo que más tenemos que mirar para saber si es un buen proyecto? ¿Dónde podemos encontrar la información relevante para no caer en estafas o scams? Pues en este video lo van a aprender, así que vamos. Este es el curso de introducción al mundo cripto. Esta es la clase número 7. Ya tuvimos 6 clases donde aprendimos varias cosas las cuales vamos a utilizar en el transcurso de esta clase y las siguientes, como diccionario de criptomonedas, evolución del dinero, qué es el sistema DeFi. Y en esta clase vamos a aprender sobre el análisis fundamental y las principales plataformas para hacer un buen análisis fundamental. Lo primero que tenemos que saber es qué es el análisis fundamental. Este es básicamente un valor intrínseco que le damos los inversionistas a los proyectos, basándonos en métricas financieras, estabilidad del proyecto, desarrolladores del proyecto, qué es lo que planean los desarrolladores en un futuro, quiénes son los desarrolladores. De esta manera estamos analizando y evaluando factores internos y externos para hacer un análisis que nos permita saber si es viable o no es viable invertir. ¿Qué tan confiable es? Métricas on-chain. Recuerden que chain hace referencia a cadena, como blockchain. Así que con estas métricas estamos analizando parte del proyecto donde analizamos varios datos relacionados directamente con el blockchain donde se está ejecutando el proyecto. Así que podemos ejecutar un nodo. Recuerden que para ejecutar un nodo y verificarlo, lo único que necesitamos es una computadora y conexión a internet. Sin embargo, para computadoras sencillas tiende a ser demasiado lento. Así que podemos encontrar estos datos en plataformas que ya les vamos a mostrar más adelante. Los datos son número de transacciones, valor de las transacciones, direcciones activas, entre otros como los que están viendo en las diapositivas. Recuerden que estas diapositivas las pueden descargar. Métricas del proyecto. Mientras la parte de las métricas on-chain se encargaban de la parte mixta, las métricas del proyecto se encargan un poco más del enfoque cualitativo sobre lo que se está viendo del proyecto. Acá en esto encontramos factores como libro blanco o white paper, el equipo, competidores, tokenomics y distribución inicial. Recuerden que estas son medidas bastante necesarias para saber dónde invertir. Métricas financieras. Estas las podemos usar para saber la liquidez, qué tan atractivo es el activo para invertir, además si está sobrevalorado, infravalorado, la categoría de la industria en que opera. Acá encontramos la capitalización de mercado, liquidez y volumen, y mecanismos de la oferta. Las principales plataformas donde encontramos esta información son CoinMarketCap, que como lo pueden ver en la diapositiva, tenemos las criptomonedas, el precio al que están cotizando, la variación en 24 horas, en 7 días, la capitalización de mercado, que es muy importante. Recuerden que de este número sabemos qué tan atractivo es el activo para invertir, además si es líquido, también el volumen operado en las últimas 24 horas y podemos ver una gráfica sencilla de la cotización de los últimos 7 días. CoinGecko es una plataforma también muy interesante para saber sobre los proyectos. Acá en esto también listan proyectos nuevos que hasta ahora se están agregando. Es muy similar a CoinMarketCap. Sin embargo, CoinGecko a veces lista proyectos antes que en CoinMarketCap, debido a que dicen que es más fácil listar el proyecto en CoinGecko que en CoinMarketCap por los requisitos que pide. También tenemos investing.com Crypto, donde podemos encontrar noticias sobre los proyectos cripto, las cotizaciones de mercado, los gráficos. Podemos también hacer análisis técnico, que es la siguiente clase que vamos a ver, que no se la pueden perder, va a estar muy interesante, entre otras plataformas como las que encuentran en las diapositivas. Recuerden que las diapositivas las pueden descargar, el link está en la descripción. Y no olviden ver las clases anteriores para entender mejor lo que dicen estas diapositivas. Otra buena forma de saber sobre los proyectos un poco más fundamental y más minuciosa es buscar el nombre de la criptomoneda como Cardano más Scan, lo que nos llevaría a una página que nos permite saber las transacciones, el roadmap, el white paper, quiénes son los desarrolladores, qué se planea hacer con el proyecto, cuál es el funcionamiento. Como en este ejemplo que están viendo, esto es de la página de Cardano Scan, donde pueden ver hasta los bloques que han sido minados. Y esto es solo una pincelada, así que ya nos veremos.